Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Lozano. Y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo, el pastor Fran Zapata y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos. Usted y yo, TV Sanedrín. Pues bien, ¿por qué tanta violencia? Resulta que, si bien es cierto que la sociedad misma reposa en el vínculo fraterno de la familia, sin familia no hay sociedad. Si no hay una buena formación familiar, tampoco habrá un hombre o una mujer bien formada. Aunque suba en la capa más alta social, la máxima es que ha de destruirse. Y el caerse de arriba, los golpes serán más fuertes. Es mejor iniciar con la familia, con los valores, con la buena formación y la instrucción. Instruya, y aún después de viejo jamás se apartará de este camino. Tratemos de formar sobre la paz, sobre los valores, y así tendremos una sociedad como gran tesoro. La familia es el tesoro. Busquemos el tesoro perdido. Gracias, amigo televidente. Todos hoy tenemos con nosotros un hombre grande y grande, pero también lo va a presentar otro más grande. Porque es un hombre de la humildad. Y para presentar a un grande debe ser otro grande, pero grande en humildad, en sencillez, en paciencia, en paz y en nobleza, lo que la sociedad desea. Saludos, hermanos Reyes, saludos, país. Con nosotros para compartir una conversación interesante, el doctor Jesús María Félix Jiménez, un hombre de la frontera, pero un hombre del país, y un hombre a veces con ribetes internacionales. Jesús María Félix Jiménez, un abogado, penalista, fue un dirigente estudiantil. En algún momento yo compartí sus instrucciones, sus orientaciones en Dajabón, en el Liceo Manuel Arturo Machado. Pero, hermanos Reyes, miren, a pesar de que el país anda en crisis, de la alta tasa de desempleo, del alto costo de la vida, de salarios deprimidos, sin embargo, la banca dominicana sigue teniendo grandes ganancias. E incluso dice que los ahorros de los bancos han crecido en un 123%, que pasaron en los últimos 6 años de 207 mil millones a 463 mil millones en depósito, en ahorro. Uno entonces no entiende mucho por qué la crisis que estamos viviendo, la pobreza, la indigencia en la que se mueve nuestro pueblo. Por eso es que a veces uno como que olfatea de que la banca nuestra tiene ace, tiene jabón de cuava y lava algunas cosas. Porque en medio de esta crisis, ¿qué puede explicar el crecimiento de los ahorros o de los depósitos en banco? Que no sea la circulación de dinero que el magistrado
Daniel Germán Miranda Villalona debe estar averiguando, investigando por ahí. Pero bueno, no toquemos esa tecla, hermano, porque son teclas muy delicadas. Mientras tanto, hermano, miren, vamos a conversar con don Jesús María Félix Jiménez. Estamos en un momento político interesante, en un momento de transición política. Si vale el término, porque uno pudiera hablar de transición cuando está planteado el cambio de un régimen político a otro, o de un partido con diferencia ideológica diferente al que está gobernando. Pero en el caso actual, yo no sé hasta dónde pudiera estarse hablando aquí de transición política. Pero sin embargo, en la cultura dominicana, en la cultura de la política dominicana, se habla de transición cuando hay un cambio de mando, no importa, e incluso a veces se queda el mismo presidente que está en funciones, se queda como reelecto, y aquí aún así se habla de transición política. Una cosa que a veces uno no lo entiende, pero la gramática en la República Dominicana tiene sus bemoles. Así es que don Jesús María Félix Jiménez, nos alegra tenerlo aquí con nosotros, y quisiéramos ver de entrada con usted un enfoque suyo del momento político que está viviendo la nación dominicana, los retos que pudiera tener el nuevo gobierno que va a instalarse en unos días, las acciones, las medidas gubernamentales que debe asumir, que debe tomar el gobierno que habrá de asumir el próximo 16 de agosto. Saludo y le dejo así un poco el escenario abierto en esa dirección. Gracias, Alfonso, por darnos la oportunidad de venir a conversar contigo, con la teleaudiencia. ¿Por qué no decirlo? Hacerlo con el país, con la República Dominicana. Fíjate, el momento es delicado. Es delicado porque, por ejemplo, en el año 2005, el hasta ahora presidente de la República, Leonel Fernández Reina, le anunciaba al país con estas palabras casi textualmente: el PRD como partido ha cumplido su ciclo histórico. El PRD constituye una retranca para el avance democrático. El mejor aporte a la democracia es destruir al PRD y voy a trabajar para eso. Esas fueron expresiones de Leonel Fernández Reina en el 2005. Y lo va logrando. Con la cuña que él tiene a lo interno de ese partido, que debería erigirse en el partido cabeza de la oposición en el país, lo tenemos hacia la tendencia del fratricidio, de la lucha intestina, de la guerra entre integrantes de esa agrupación partidaria, con un presidente con una visión atrasada, retrógrada, recalcitrante, un presidente que quiere reproducir a lo interno de su partido lo que él entiende que puede hacer con los capitales que ha acumulado, que pretende dirigir las instancias, los organismos de ese aparato partidario conforme a su capricho personal y conforme a sus intereses particulares y a sus intereses corporativos. En otra palabra, un hombre con una tendencia antidemocrática muy parecida a la tendencia de los PLDistas, que son cerrados, que tienen una visión política neoliberal y por demás una modalidad organizacional de tipo neofascista o social nacionalista, al estilo los italianos de Mussolini. Entonces, con un partido con esa situación, es muy complejo que tú puedas tener a un pueblo acompañado por una especie de dirección política que tienda a cuestionar y hacer las exigencias de las reivindicaciones más sensibles que la clase política dominicana no le ha concedido a la población. Por otra parte, tenemos a un Partido de la Liberación Dominicana con una gran contradicción interna y que habrá de ir aflorando en la medida en que se acerque el 16 de agosto por las siguientes razones. Primero, el PLD es un partido de clanes.
es un partido que está conformado por 3 o 4 familias que son las que preponderan a lo interno de ese partido. Y tiene un gran clan, que es el que conduce con estas familias a su interior, que es el llamado comité político del PLD. Comité político que, como ha dicho Hugo Tolentino Díaz, que aquí es una autoridad moral, una institución moral. No hay nadie pobre, son todos multimillonarios, son todos personas que están hoy compitiendo con los ricos tradicionales de este país. Son gente que tienen casa de veraneo en casa de campo, que tienen casa de veraneo en Jarabacoa, en Constanza, y han comprado red de apartamentos, muchos de ellos en Miami, y tienen una vida como los jeques árabes no se dan. Entonces, contrario a esto, tú tienes a un grupo de cuadros, de dirigentes históricos del PLD, que por haber estado al lado de Danilo no le han dado la oportunidad de ser parte del gobierno en posiciones cimera, y que han sido golpeados en innúmeras ocasiones, como fue golpeado en un momento determinado Danilo cuando usó aquella expresión que en la convención interna de su aparato partidario lo había vencido el Estado, que él no había perdido. Entonces, entre la posibilidad de que ese grupo de Danilo, él tenga la autonomía de escoger a sus afines hacia dentro de su partido para hacerlo parte del aparato gubernamental, y la presión que tendrá en ese clan que está integrado por los miembros de la comisión política o el comité político del PLD, ahí van a venir situaciones complejas, porque no es verdad que van a querer que se le mande a su casa independientemente que ya no hayan cómo acumular más recursos. Con ese cuadro que tenemos en el partido de oposición, el otro cuadro que tenemos en el partido de gobierno, hay otra realidad. Hay grandes niveles de frustración en el seno de la población. Hay realidades que nuestros gobernantes no han querido encarar porque no les interesa. Tenemos el problema de la salud, las exclusiones que tenemos en el sistema de salud. Tenemos un sistema eléctrico que cada día nos da más dolores de cabeza. En el último mes se ha incrementado los niveles de apagones. Todo aparenta ser que tiene un componente de tipo financiero, y ni hablar de la violencia con la cual se inició justamente este programa, cuya violencia no tan solo tenemos que verlo en ese proceso de descomposición que se genera hacia lo interno de la célula más pequeña que tiene la sociedad, que es la familia, que ciertamente tiene un componente, digamos, trascendental, pero el que domina o el que predomina es justamente la violencia que se genera desde el aparato del Estado. Cuando usted tiene un ciudadano profesional de extracción humilde, que vivía en Villa Francisca, que vivía en Villa Juana, que vivía en Borojol, o que vino de un campo del interior, y en términos de 6-7 años se convierte en un multimillonario, con los recursos del pueblo, con la erosión de los recursos del presupuesto nacional para su provecho personal, y un Estado que lo prohíba y un Estado que lo protege, usted está generando violencia, porque usted le está quitando la oportunidad de un sistema de salud y de asistencia de salud apropiada para la población. Usted le está quitando oportunidad de trabajo al ente social que quiere vincularse a la producción, pero que no es posible, porque lo que se le debería devolver a la población está quedando en manos de unos cuantos, repito, que se dan un modelo de vida más allá de la que se dan los jeques árabes, que sí tienen grandes riquezas. Don Jesús Félix, con ese cuadro que usted nos plantea, nos describe, y con lo que fueron las ofertas políticas, electorales, institucionales de don Danilo Medina, ¿hasta dónde cree usted posible que Danilo Medina, un político acabado, pudiera cumplir con las ofertas electorales? Porque ciertamente hay un cuadro que es difícil, pero ¿hasta dónde Danilo Medina pudiera cumplir? Mira, esos desafíos que él tiene
para cumplir con ese cuadro? Ciertamente él, en el plano personal, usando la expresión justamente que tú usas, tiene un gran desafío. Primero porque él dice que se preparó para gobernar la República Dominicana. Segundo porque él dice que conoce el Estado dominicano. Y tercero porque yo soy de lo que piensa, y creo que te oí hablar, te escuché hablar de esto, que con el gobierno de Danilo y el PLD estaríamos en la fase, yo diría, mayor del deterioro de la gobernabilidad en el país si él no cumple con las expectativas que le ha creado a la población y con lo que él dice que es posible hacer. Ahora, el problema cardinal, determinante de República Dominicana es el lastre de la corrupción. Y a mí nadie me convence, absolutamente nadie me convence en este país, de que ese grupo que acompaña a Danilo vengan con la intención de hacer competencia con los que ya han acumulado de forma desproporcional y que han acompañado a Leonel y que han tenido a Leonel Fernández Reina como su mentor para la acumulación de capitales a partir de los recursos del erario público. Porque lamentablemente en la República Dominicana hay una cultura de que el que va al Estado tiene que ir a depredar, tiene que ir a robar, tiene que ir a apropiarse de lo que es público y no le corresponde. Por eso, en lo personal, ese proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional para equilibrar los salarios y no hayan esas desproporciones, que un director general gana más que un ministro, que un responsable o administrador de una institución descentralizada gana 3 veces más que el presidente. Mire, lo del salario es un disparate. Lo del salario ellos serían capaces de regalarlo. Lo que a ellos les interesa es tener la capacidad de discrecionalidad, de dar obra de grado a grado, como lo hizo Leonel con el metro. O aquí se hizo un concurso para asignar el metro a las compañías que han estado vinculadas con ellos. ¿O es casual que el gobierno se haya casado, se haya matrimoniado con las empresas de origen brasileño que hay aquí en el país? ¿O es que ustedes no se han dado cuenta que las que subcontratan con esas empresas brasileñas están íntimamente vinculadas con gente del aparato del Estado, del área gubernamental? ¿O es casual que nosotros hayamos sido capaces como país de exportar la corrupción a Haití? ¿Y por qué a Mícalo Bermúdez le prestan 5,000 millones de pesos, siendo miembro del Consejo de Administración del Banco de Reserva, a un interés de un 9% al año, que no son capaces de prestárselo al sector productivo agrícola y ganadero de República Dominicana? Entonces el salario no tiene trascendencia, no tiene importancia. ¿Por qué el Estado no le controla? ¿Por qué el Congreso Nacional no le controla los viajes del presidente al extranjero? ¿Tú sabes cuántos miles de casitas se hubiesen hecho si los recursos que el presidente de la República, con siempre una comitiva de aguizote que le acompañan del ámbito público y privado, aquí hubiésemos hecho por lo menos entre 8 a 10 mil casitas para personas desvalidas? ¿O hubiésemos tenido la oportunidad de encarar lo que es la miseria histórica que tenemos en todo el litoral de la frontera? Pero en definitiva, y ustedes lo van a ver, lo he dicho aquí y lo he dicho en otros escenarios, ustedes verán a Leonel Fernández con el aval y el placer de Danilo Medina, aspirando a un organismo internacional, llámese OEA, llámese ONU, o llámese uno de los organismos de trascendencia que tienen estas dos instancias, una hemisférica y otra mundial. Entonces, yo no le quito capacidad a Danilo, porque no soy quien para hacerlo. Pienso que sí, que es un hombre preparado, pero en definitiva yo no puedo olvidar aquella expresión del profesor Juan Bosch cuando renunció al PLD, que textualmente dijo que el PLD estaba integrado por un grupo de pequeños burgueses, arribistas, trepadores y vividores, y que habían desnaturalizado la esencia de ese partido, que fue lo que dio origen a que él se separara del PRD. Por vía de consecuencia, eso es lo que se ha incrementado y se ha acrecentado.
El PLD en definitiva es una gavilla de oportunistas que han ido al Estado a asaltarlo para mejorar su situación personal, económica y engrosar grandes capitales. Por eso hoy en el PLD, a nivel de su comité central y de su comité político, no hay pobres, y en el comité político, reitero, son todos multimillonarios. Entonces, mientras hay esa gran cantidad de multimillonarios, en la franja de la pobreza se incrementa en el país. Doctor Jesús, ¿cómo usted ve el periodo de la transición? ¿Debe ser achicada o qué le parece? Mira, hay países... se parece mucho tiempo. Hay países, por ejemplo, como México, que ya hace más de 15 días celebró elecciones. Se va a hacer el traspaso de mando en enero, 6 meses. Hay otros países en el ámbito de América Latina que no pasa de 15 días. En Francia una semana. En Francia, por ejemplo, una semana apenas. Yo soy de opinión que un mes es más que suficiente. Y lo de el mes lo circunscribo exclusivamente para la parte relativa a la coordinación de la rendición de cuentas que cada ministerio, que cada departamento, que cada institución con carácter público que maneja recursos públicos tendrá que hacerle como descargo a la nueva gestión. Un mes es más que suficiente. Fíjate que históricamente, y espero que en este periodo no se esté dando, es un desastre de cómo los recursos y los bienes cuando hay del cambios Estado, de un partido a otro, sí, pero en este caso, como ellos creen que se quedan ese mismo partido, parece que la cosa se ve más tranquila. eso es lo que se ve a distancia, ¿Es lo que se ve? pero lo que no se ve no necesariamente es así, porque entre ellos mismos también hay conflicto por el acaparamiento desmedido. Jesús Félix, usted habló... De manera tal que, hermano, te concluyo, yo pienso que debe ser un mes. Es más que suficiente. Usted habló de un tema crucial, cardinal para la República, y dijo que el problema fundamental aquí es la corrupción. Sobre esto, Jesús Félix, hemos visto que el departamento, lo que era antes el DEPRECO, que ahora es el DPSA, ya al echarse la paloma o la pava, somete 2 expedientes importantes. Uno, el de Héctor Rodríguez Pimentel, que estuvo con ellos y que hizo los más escandalosos actos de corrupción en el gobierno del PLD, y que en uno de ellos, en el Lindri, que fue el más escandaloso y que Alicia Ortega lo demostró, lo documentó por televisión, y el presidente de la República no se dio por enterado, y cuando alguien le susurró al oído algo, lo llevó al Instituto Agrario Dominicano, como que lo premió. Y el otro, el del SEIMA, con Francisco Cruz Pascual, que cuando vino la gran presión de opinión pública con el caso del SEIMA, lo quitan, pero el presidente lo nombra viceministro de Educación. Así, son 2 casos que el DEPRECO o el DPCA ahora somete a la justicia por corrupción, y somete un legajo de pruebas y viene todo el escarceo judicial. Sin embargo, en ambos casos, el presidente de la República parece que no conocía de aquello y lo nombra posteriormente a los escándalos. Y entonces cuando Taina Gotró, que la nombran en el SEMA, empieza a escarbar allí lo que hay y señala nombres. Y aquí un invitado ayer dijo un nombre que bueno, yo no lo voy a decir porque yo no quiero cosas, hay cosas que uno no puede tocar. Decía como que allí el esposo de una senadora de esta provincia estuvo implicado en lo del SEMA allí. Entonces, a Taina se la llevan, pero someten hoy estos dos casos. Ahora, en otros países, don Jesús, cuando hay casos de corrupción, la sociedad misma se empodera, o basta que la opinión pública haga un escarceo y empiezan los procesos. Sin embargo, aquí se está apostando a que haya un partido nuevo en el poder para poder procesar los elementos de corrupción. Es que desde la sociedad civil no se puede plantear el tema y llevarlo hasta los tribunales, y cuando los tribunales de la República sean incompetentes por connivencia, por complacencia o por compromiso o por incapacidad, que esto pueda llegar a organismos internacionales. Es decir, como que estamos condenados a convivir y a ser víctimas de la corrupción. Mira, Alfonso, Le sirvo el plato así en una bandeja Alfonso, grande. aquí hay muchas cosas que ver.
Lo primero es que los peledeístas, desde su cabeza, Leonel Fernández Reina, y sus órganos fundamentales de dirección, juegan al desdoblamiento en término moral, en términos políticos. Ellos son muy buenos en establecerte un discurso de moralidad, pero son muy malos en administrar la cosa pública, porque la quieren devorar como las hienas cuando le caen a su víctima, que hasta entre ellos mismos se pelean para llevarse el botín, ¿no? Son muy malos de cara al pueblo, pero de cara a ellos mismos son muy buenos, porque pero ellos son profesionales exitosos. Adiós, pero el mejor ejemplo es él, ese caballero que preside el Senado de la República. No, él es el secretario general. Nunca los secretarios generales en el PLD son gente de poder, lo es el presidente, eso sí, históricamente. Y el presidente lo quita cuando le viene en gana. ¿Al secretario general? Al secretario general. Si no, busca la historia del PLD. Tú no la conoces. No. Y Leonel tiene más poder hoy que el que tuvo Juan Bosch. Juan Bosch no llegó a ser presidente aquí por 12 años como lo fue Leonel. Déjate de cosas. Vamos al pragmatismo. Entonces los PLDistas son desdoblados en términos morales, en términos políticos. Leonel ha viajado varias veces al Brasil. Danilo termina de regresar del Brasil y en plena campaña, su primer viaje importante fue al Brasil. Él dijo que él quería ir a aprender de las realidades del Brasil y de las políticas sociales que había venido implementando tanto Lula como la que vino ampliando Dilma Rousseff, que por cierto, una mujer que fue guerrillera, que fue torturada y de una valía extraordinaria, incomparable como mujer, incomparable como política. ¿Tú sabes cuántos ministros se ha llevado Dilma Rousseff a la fecha de hoy? Incluyendo el jefe del Partido Comunista, que es parte de la alianza que gobierna el Brasil. 7 ministros por escándalos de corrupción. Los 2 últimos fue el de deporte, de unos recursos que iban destinados a una ONG que se estaban sustrayendo para otros fines particulares, y el penúltimo fue el ministro de Agricultura. Los escándalos que se han dado en la sociedad brasileña son como un mime o una mosquita pequeña frente a un elefante con lo que se han dado en República Dominicana, con una gran y marcada diferencia. En el Brasil hay la vocación, hay la voluntad y la determinación de enfrentar el mal de la corrupción. Aquí no, porque el principal arquetipo diseñador de la corrupción es el presidente de la República. Por eso te coloca en el Departamento de Prevención de la Corrupción un militante de baja categoría partidaria, comenzando por Lister, que tuvo que decirle: sáquenme de aquí, mándenme al extranjero, porque o le presento renuncia. Y recuérdate que el primer director que tuvo ese departamento renunció. Hoy lo premian como miembro del Tribunal Constitucional. Para que tú veas la impunidad y cómo se amalgama. ¿Y por qué renunció? Porque había un secretario de Estado de ese entonces que en ese departamento, y yo tuve el expediente y lo tengo todavía bajo mi control, se le preparó y se mandó a la Procuraduría con mérito suficiente como para someterlo a la acción de la justicia. Y el presidente del 96 al 2000, que es el mismo de hoy, le dijo: ese hombre entró con mucho prestigio al gobierno, no puede salir desprestigiado con ese expediente. Entró ese Justo Pedro Castellano en una crisis de autoestima, se desmoralizó, se deprimió y dentro de la depresión le renunció. ¿Y por qué usted no lo Perdón, permíteme terminar. Entonces, el fenómeno de la corrupción en este país implica que se ha jugado. Al primero que designaron fue a José Joaquín Vidó Medina como responsable de la Comisión de Ética, que la separaron de la persecución. ¿Con qué objetivo? Yo lo dije al otro día o 2 días después de su designación. ¿Qué se procura con esto? Crear una especie de sedazo, crear una especie de tamiz, con el objeto de depurar a quién sí y a quién no someter. Pero algo más. ¿Por qué renuncia el subsecretario administrativo Solano en el primer gobierno de Leonel? Al mes. ¿Por qué renuncia? ¿Y qué denuncia? ¿Por qué renuncia y qué denuncia? Pero el que coordina hoy la comisión de transición por el equipo de Danilo, Montalvo, ¿por qué le renuncia?